conmigo, esta es la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Con audacia confieso que mi mente está alerta y mi corazón está resentido. Yo nunca seré el mismo en el nombre de Jesús. Estoy por recibir la incorruptible e indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Nunca seré el mismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de fe. La fe es una de las enseñanzas que hacemos acá, volamos en un 90% de todas. Hablamos de fe. Que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe en realidad mueve montañas. La persona que le ha creído a Dios puede ver grandes cosas en su vida. Por favor, de que el pueblo esté claro lo que es fe. Allí en el versículo 17 vamos a ver un milagro. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que Él, o sea Jesucristo, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. El Señor siempre ha hecho milagros toda la vida, y todos los días ocurren milagros en todo el mundo. Pero me llama mucho la atención de estos personajes que dice: sucedió que unos hombres, esos hombres deben de haber conocido bastante de Jesús y sabían lo que Jesús hacía. A lo mejor ni eran familiares. Dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. A lo mejor el paralítico ni siquiera tenía fe ni sabía. Pero estos hombres de momento lo tomaron en una camilla, digo yo, y quién sabe desde qué parte tan lejana venían con él, porque sabían que Jesucristo estaba allí y allí había sanidad. Y la fe estaba en estos hombres que lo traían. Y dice la palabra: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. También me llama la atención hasta dónde estaba la fe que ellos, al no poder entrar por la cantidad de gente que había, se subieron al techo de la casa, a romper el techo de la casa para poder bajar el paralítico donde Jesús estaba. No tiene una explicación clara
de quién era la casa, cómo sucedieron las cosas allí. Lo cierto es que rompieron el techo. Ellos tenían fe que si se lo ponían delante de Cristo Jesús, ese hombre iba a ser sano. Y ellos hicieron todo lo posible y lo imposible para ponerlo a sus pies. Hoy Dios quiere exactamente hombres de fe, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viendo ahora en Venezuela, nosotros le creamos a Jesucristo, nosotros creamos en Dios que Él va a sacar este país adelante, pase lo que pase. Necesitamos hombres que rompan el techo, necesitamos hombres que se paren en la brecha, a adorar al Dios de la gloria y a pedirle intervención a Él, una intervención divina. ¿Por qué? Porque si tenemos fe, nosotros sabemos que este país cambia. Y sabemos que las autoridades se arrepentirán, vendrán a Jesucristo. Lamentablemente, hemos perdido muchísimo tiempo. Dice el verso 19: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, Jesús les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Mire esto, escuche bien. Jesús no le dijo: párate, eres sano. No. Porque hay enfermedades que están en el pueblo de Dios que ni siquiera son físicas, sino pecado. Enfermedades que las produce el pecado. Y lo primero que hizo Jesucristo fue decir: hombre, tus pecados te son perdonados. Una vez que acudimos al perdón de Dios, una vez que nos humillamos delante de Dios, Él sana nuestra tierra, dice su palabra. Y habrá sanidad para los cuerpos, habrá sanidad para nuestras finanzas, habrá sanidad para nuestros negocios, habrá sanidad en nuestro hogar, porque el Señor Jesús es el jefe de nuestra vida. Dice: tus pecados te son perdonados. Entonces, siempre nos falta alguien que murmure, que hable y señale al hermano, señale al otro, porque somos muy buenos para mover la lengua. Por eso es que el Señor dice que no hay nadie que pueda domar su lengua, porque es un miembro que está en el cuerpo tan bárbaro que dice que es un veneno mortal, inflama la rueda de la creación y hasta el propio infierno, la lengua. Murmuramos del hermano, señalamos al hermano, corremos y buscamos al compañero o a la hermana y le decimos: sabes que fulanito esto y esto y esto. Pero no se lo vayas a decir a nadie. Y resulta que esa hermanita tiene otros 2 o 3 hermanitas amigas también, y dice: te voy a contar algo que me dijo la hermana, pero no se lo vayas a decir a nadie. Y así se extiende el chisme en la iglesia, pero vemos aquí la murmuración de los escribas, los fariseos. Miren lo que dijeron. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Esto está raro. Y diciendo ellos: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Cómo nos hace falta a nosotros conocer a Jesús y tener conocimiento de su palabra? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué estás pensando allí? Y les dice Jesús: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Ya estaba perdonado, estaba listo para el milagro. Antes no podía ocurrir el milagro porque había pecado. Y dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Pero hay una cosa importante acá. Jesús dice en su palabra: cosas más grandes que las que yo hice haréis vosotros. ¿Cuánto creen eso? Pero necesitamos primero perdón. Necesitamos caminar en la línea del Señor y enseguida hablarle al enfermo para que sea sanado, hablarle al endemoniado para que sea libre, hablarle al muerto para que se levante. Usted dirá: eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible, y para el que cree tampoco hay nada imposible. Y cuando Jesús, en el capítulo 11 de Juan, fue a levantar a Lázaro, su hermana le dijo al Señor Jesús: Señor, ya hiede mi hermano, porque son 4 días que lleva en el sepulcro. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Y en el acto Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto de 4 días salió. Porque para él no hay nada imposible. Necesita gente clara en su palabra, gente fiel, gente que se humilla. Porque hay una cosa, hermano, hermana, que me escucha aquí. Tal vez usted sea muy soberbio. Tal vez usted sea muy prepotente. Eso se llama orgullo. Y eso es abominación delante de Dios. El orgullo es abominación delante de Dios. Pregúntese, cualquiera, si tiene ese problema, ¿cuánto ha ganado por tener ese tipo de carácter? Pregúntese cuánto ha ganado. Pero si tiene rechazo de parte de Dios. Porque dice que el humilde lo atrae, pero al altanero lo rechaza, al orgulloso lo rechaza. Yo le hablo a los líderes de aquí en la iglesia, a los líderes. El Señor dice: no te exaltes en manera alguna a hacer lo malo. Antes de un líder aquí contestarle a alguna persona algo, yo quiero que lo piense primero. Porque debemos contestarle al que pide cualquier información con amor. Con amor. Tenemos de verdad que humillar ante el Señor para que seamos la verdadera iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo no hay caciques, hay líderes. Y un líder, claro, no está para mandar.
vez algunos tengan una información diferente. El líder no manda, el líder hace para que lo sigan. Hace y muestra sus capacidades para que los demás lo sigan. Ese es un líder. Pues tenemos que pedirle al Señor que nos dé humildad, que nos ayude. No puede ser que usted está ahorita bien, tranquilo, y de momento ve a una persona y se le sube la sangre a la cabeza porque esa persona le hizo algo o X. No puede ser. Yo le digo a la iglesia, y no me malentienda esto, Jesús dijo: si quieres vivir, te tienes que morir. Para usted vivir, tiene que morirse primero. Y nosotros tenemos que morir al orgullo, a la prepotencia, a la humillación, al mal carácter. Morir para las cosas de este mundo, para poder vivir eternamente. A eso se refiere el Señor, para que puedas tener salvación y vida eterna. Porque si hay prepotencia, no va. Está muerto desde aquí. Por eso, cuando los apóstoles le dijeron a Jesús: déjame ir a enterrar a mi papá y te voy a seguir enseguida, Jesús dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Por qué? Porque aquella persona que está en pecado desde ya está muerta. En el instante que muere se va derechita al infierno, porque ya la muerte estaba encima, ya tenía muerte desde antes. Porque el pecado es muerte, dice la Biblia. Eso debemos de tenerlo claro. Deja que los muertos, papá se había muerto, pero los otros, su familia quizás, también eran personas incrédulas. Y por eso el Señor les dice a los apóstoles: deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, hay unos muertos que están andando porque están en pecado. Que esos muertos que están en pecado, que están andando por ahí, que entierren al otro que también se perdió ya. ¿Me hago entender, verdad? Lo que me gusta es explicárselo bien para que usted esté claro con la palabra. Ahora, vámonos allí a Lucas capítulo 8. En el verso 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Para usted y para mí, cada mañana debe ser un gozo. Estaba esperando que amaneciera para encontrarme con el Rey, para adorarle, para exaltarlo. Ahí en esa carta que está en el tríptico están estos puntos. El enemigo dice: te levantaste y no te acordaste de hablar con tu Dios. Te viste unas peliculitas XXX y eso me gusta mucho, así que me encanta lo que haces, le dice el diablo en esa carta. No oras, ya estás frío y eso me gusta mucho. Léala bien y léala 1000 veces si puede, para que le ayude. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Este principal de la sinagoga era un rabino, creo yo, un maestro allá en la sinagoga, pero él sabía que en Cristo estaba la vida y estaba el poder.
Y todos aquí sabemos que en Jesucristo hay poder y hay vida. Y dice Jesús, dice, y un principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Verso 42. Dice, porque tenía una hija como de unos 12 años que se estaba muriendo. Esta se estaba muriendo físicamente. Pero ¿cuántos cristianos están hoy en estado de coma? Hablando espiritualmente. ¿Cuántos están en estado de coma y no quieren buscar al Señor? No quieren reconocer a Jesús como el único Salvador y Señor y vivir fielmente para Él. Y dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Me llama la atención esto, porque a mí me ha gustado la fe. Y lo digo porque un día estaba para morir. Yo le he creído al Señor. De las 2 de la mañana me dijeron, Julito, te vamos a llevar del médico. Te vamos a llevar del médico. Yo estaba en un piso, en el suelo, viendo. Lo que me salió de mis labios fue esta palabra: no me lleves. Si la palabra que está escrita es verdad, yo me paro de aquí, y si no es verdad, me muero. No me pregunte de dónde me salió eso, pero lo dije, y lo dijo con todo mi corazón. A las 4 de la mañana llegó una persona allá en ese lugar donde yo estaba, que no era en mi casa. A las 4 de la mañana. Conocí y me dijo, Julito, voy a orar por ti. Y le dije, 4 de la mañana oró por mí. Y a las 5 de la mañana me levanté, prendí mi carro y me vine a trabajar. Así como se lo estoy diciendo. Porque el Dios que está escrito, lo que está aquí en la Biblia, es verdad. Él es mi sanador. Él es nuestro sanador. Él llevó en la cruz del Calvario toda enfermedad para que yo no la tuviera. Y si yo tengo la vida de Cristo, en realidad no tengo por qué estar enfermo. Y si el enemigo me toca con alguna enfermedad, ella tiene que huir de mi cuerpo. Tiene que huir. Se lo digo con moral, para la gloria de Él. No es porque yo soy santo, muy santo, no. Porque conozco al Señor haciendo milagros. Y sé que su palabra es verdad y por eso la predico como está escrita. Y usted la toma como está escrita, usted va a ver milagros en su vida. Ayer hablaba, justamente hablaba con una hermana aquí, no la veo hoy. Pero ella vino acá una vez. Le digo, pastor, me he hecho todos los exámenes que haya que hacer y todo lo que me han mandado los médicos para quedar embarazada. Y he gastado mucho dinero, van 7 años y nada. Y ella no era creyente. Pero yo le dije, tú puedes creer que Dios puede cambiar
todas las cosas. Y me dijo, sí. Y oramos por ella. Invito a Jesucristo a su corazón. Enseguida le hablamos a su tiempo. Y más nunca la vimos. Pasó un año y como el año y medio entró por ahí con un muchachito cargado y me dijo, esta es la semilla del Señor. Después de 7 años de haber gastado, esta mujer que estaba hablando acá llevaba 12 años con hemorragia. Gastó todo lo que tenían médicos y nunca pudieron hacer nada por ella. Y miren lo que dice esta mujer. Y se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. En medio de la multitud que había, ella tal vez arrastrándose llegó y ella decía, si tan solo tocare el manto de Jesús, yo sé que seré sano. Con solo tocarlo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque la fe mueve la mano de Dios y la fe produce milagros. Y ella le creía al Señor y su fe era así, tan solo yo toco su manto, seré sana. Y miren, en ese tiempo y en la ley, ninguna mujer que estuviera en esa situación, ni siquiera una persona podía sentarse donde ella se sentaba, porque quedaba inmundo. Y ella quería hacerlo al escondido, porque ella sabía que ella estaba impura. Y quiso hacerlo al escondido. Miren lo que pasó. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La unción, la sanidad. Si tan solo creyeres. ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu necesidad? ¿De qué tamaño es tu montaña que hoy tienes? Es un hijo que está en droga. Es un hijo que está desviado. Es un apartamento. Es tu salud. Ve a los pies de Jesús. La canción dice que el lugar más alto es estar a los pies de Jesús. El lugar más alto en que puedas tú estar es estar en los pies de Jesús, besándole los pies a Jesús. Es necesario que usted comience a caminar en fe, para que usted vea la gloria de Dios y ayude a mucha gente que necesita su ayuda. Por eso el Señor dice en su palabra que Él nos llamó para salir y predicar al mundo a toda criatura, Pero no dice a los pastores que se levanten a predicar la palabra, dice, todo aquel que conoce a Jesucristo debe predicar su palabra. Y dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había quedado sanada. Y él le dijo,
hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que salvó a esa mujer? No fue la tocada del manto, pero como tenía fe, salió poder de Jesucristo y sanó de inmediato. Y Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando usted tiene esta conexión con el Señor Jesús, a usted se le ve desde muy lejos la paz y el gozo que tiene. Porque cuando la vida la ponemos en Cristo Jesús, que sabemos que Él es el dueño de todo, de que nada se mueve sin su permiso, estamos en paz, tranquilos, contentos y alegres. Hay gozo en nuestras vidas. Él lo dice muy claro en su palabra: si tan solo creyeres. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Vemos al principio que el centurión se acercó a Jesús para pedirle, porque tenía a su hija enferma de 12 años. Pero vemos acá que vienen de su casa a decirle al centurión: no molestes más al maestro porque tu hija murió. ¿Cuántas veces usted habrá dicho: esto se acabó, esto no hay arreglo para esto? Tal vez un familiar, un hijo, como decía ahora, está en problemas, usted no ve salida. Vea la salida a través de la fe, créale a Dios nada más, porque Él va a obrar sobrenaturalmente a favor suyo, porque su fe sacará a esa persona de donde esté. Dice: oyendo Jesús, le respondió: no temas. Porque ese es uno de los puntos graves en nosotros, que tenemos temor por las cosas. En este momento hay mucha gente aquí en Venezuela. ¿Qué irá a pasar? Y la comida. Esto se puso peor. Atormentados. Es como el Papa que decía ayer: todas las religiones van al cielo, todo tipo de religión, todo el que tenga una religión es salvo. Me apareció por allí un predicador y le dijo: si eso fuera siempre, ¿para qué murió Cristo? Si todos van para el cielo, entonces fue una pérdida haber muerto Jesucristo. Ninguna religión se salva, nadie se salva por ser religioso. La única salvación es en Cristo Jesús. El único que murió en la cruz fue Jesucristo. Y no hay salvación fuera de Él. Usted puede pegarse de las 11.000 vírgenes que dicen por ahí, desde los miles de santos que ha hecho la Ramera, pero solo en Jesús hay eternidad, porque Él murió no por todos. Escuche, porque a veces decimos: no, el Señor Jesús llevó el pecado de todos. Él murió y entregó su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice claro: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces dice Isaías 53: Él llevó
el pecado de muchos, no de todos. ¿Por qué de los muchos? De aquellos que se arrepintieron y reconocieron que Él murió por él. Si usted confesó a Jesucristo, usted está allí, usted es uno de los muchos, porque usted reconoció el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, aceptó su muerte y es salvo, porque solo a través de Él tenemos salvación y vida eterna. No hay otro camino. La misma Biblia dice en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Hay un solo camino. Por ahí había una propaganda que la veía yo cuando venía de mi casa. Hay un camino. Una propaganda política. Hay un camino. La ignorancia nos lleva bastante lejos. Por eso tenemos que prepararnos y leer la palabra, instruirnos. Este manual lo dice todo. Aquí no se trata de religión, ni se trata de nada, se trata de que yo camino por este manual. Y Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí está la vida eterna, lo dice Jesucristo. Nos manda a escudriñar la palabra. Dice: oyendo Jesús le respondió, verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. ¿Cuál fue la noticia que recibió este hombre? Murió. Él había podido decir: no hay forma ya. Pero lo primero que le dijo Jesús: no temas. ¿Tienes fe? No temas. ¿Tienes fe? No te preocupes por eso. No temas, le dice el Señor. Cree solamente y serás salvo. Y veamos lo que pasó tan hermoso acá. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Llegó a la casa del principal de la sinagoga, entró donde estaba la niña muerta y no dejó entrar sino a unas determinadas personas. Dice aquí: nadie consigo, sino a Pedro, Jacob, Juan y el padre y la madre de la niña. 5 personas entraron con él allí. Ahora, ¿por qué él no dejó entrar a nadie más? ¿Alguien me puede decir? Porque la gente que es incrédula incluso es estorbo para los milagros. Yo le puedo decir a una persona: solamente cree, yo voy a orar por ti y Dios te va a sanar. Pero puede haber que sea la hermana o el hermano que está allí y dice: no, pero si lo hemos llevado de todos los médicos y todo eso, y el milagro no sucede, porque contaminó su mente. Y él dijo: además los que creen, papá y mamá, y ustedes los discípulos que me acompañan. Y le voy a contar algo que pasó así, muy parecido en nuestro ministerio. Dice: y lloraban todos, entrados en la casa, no dejó entrar a nadie sino a Pedro, Jacob, Juan y el padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Los otros que sabían que estaba muerta se burlaban de él. Aquí está lo que acabo de decir, la incredulidad del otro que está al lado. Y dice: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, que va a levantar esas niñas. Y nosotros sabemos, no estamos hace rato en el velorio ahí, que va a levantarla. Pero que vuelva a andar con el que todo lo puede.
que tú seas simplemente un instrumento que Dios usa. Porque nosotros no podemos hacer nada ni levantar a nadie, pero el que está en nosotros sí. Y nosotros somos su instrumento. Y todos nosotros debemos ser instrumentos de Dios en las manos de Él. Porque si Él dijo cosas más grandes que las que yo he hecho de vosotros, es verdad, es no mentira. Pero necesitamos fe, creerle a Él. Y dice, mas Él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levanta. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijera lo que había sucedido. ¿Por qué se quedaron atónitos? No había mucha fe. ¡Wow! Impresionados. Para Dios es normal. Y para cada uno debe de ser normal. Nosotros tenemos que ser cristianos arriesgados. Tenemos un enfermo, vamos a orar por él con fe. Dios es el que va a hacer la obra, no yo. Yo soy un instrumento que le he creído a Dios y he ido en el nombre de Él a X cosa. Porque yo le decía, acá una joven, porque no creía mucho. Yo decía, solamente cree. Yo no sé sanar a nadie, pero Él lo va a hacer. Él lo puede hacer si le creemos. Y hasta le dije, mira, yo ni siquiera sé echarme talco en los pies. Imagínate lo médico que soy yo. Pero Él sí puede. Y esa joven fue sanada en el acto. ¿Cómo lo hace Él? Él solo lo sabe. A usted lo que le interesa es saber que Él lo hace. Lo demás, sáquelo de su mente, sáquelo y introduzca la verdadera fe. El que está en usted, dice la Biblia, es más grande que el que está en el mundo, ¿verdad? Y si Él está en mí, ¿quién contra mí? Necesitamos fe. Y con este testimonio le termino, porque me acordé leyendo esto. En la iglesia donde yo me congregaba, me mandaron a orar por un enfermo, porque supuestamente de una enfermedad que iba subiendo por la columna y apenas llegara al cerebro él se moría, y ya iba bastante avanzada. Entonces me mandaron a orar. Cuando yo llego allá, a él lo tenían en una silla alta, pero él estaba más fuerte que vivo, porque ya se le había caído la quijada, los labios, estaba prácticamente muerto. Y yo pensé como entre sí, Dios mío, pero ¿por qué me cargan a mí eso? ¿Por qué me mandaron por uno que estuviera poniendo los sitios de cabeza o algo así? Y me puse a decirle al Señor, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y me arrimé hacia un rinconcito en la clínica, de la sala donde lo tenían a él, en la habitación. Y sentí así, como una voz, como de dentro, porque no la oía así, pero sentí que me dijo, saca a todos los que están aquí en esta habitación. Y ahí estaba su mamá, sus hermanas, y yo obedecí al Señor. Y le dije, ustedes me van a perdonar,
A mí me mandaron a orar por el enfermo, pero yo necesito que me dejen solo con él. Y la gente salió no muy contenta, pero salió, yo tranqué la puerta. Y me acerqué al enfermo y le dije: Señor, tú puedes sanar. Y tú lo puedes levantar y detener esa enfermedad antes que llegue al cerebro. En tu nombre, Señor. Yo pido la vida de Jesús sobre este hombre. Yo pido la vida de Cristo sobre este hombre. Terminé de orar y volví a abrir la puerta y entró todo el mundo. Y yo me vine. Misión cumplida. Pero la enfermedad se detuvo y comenzó a retroceder, y al otro día el hombre estaba de pie. Eso lo hace Jesús cuando usted le cree a Él. No es que usted haga milagros. Dios hace milagros a través de usted. ¿Ve? Atrévase a creerlo. Un hombre le dijeron: ve y ora y créele al Señor y ora por ese muerto que está allá en una funeraria. Y el hombre le pidió permiso a la gente para sacar el muerto del cajón. Ese es un hombre arriesgado. Así dice el testimonio: hombre arriesgado. Y sacó el muerto y medio lo paró y lo agarró del cuello para que no se le cayera. Y le dijo: en el nombre de Jesús, abre los ojos. En el nombre de Jesús, abre los ojos. Y de pronto el hombre comenzó a moverse y abrió los ojos. Volvió a la vida. Pero yo he sido, gloria a Dios, yo he sido arriesgado también. Y un día me fui para la funeraria que queda aquí junto a los bomberos, ahí en el puente, y encontré un muerto ahí. Y dije, yo había acabado de leer el testimonio del hombre, y yo voy a decir a este tipo que se levante. Y llego y pregunto: señor portugués, me acerco al cajón y empiezo: levántate en el nombre de Jesús, levántate ahora en el nombre de Jesús. No se levantó. Y le digo al señor que está al lado: ¿de qué murió él? No, de una infección, y es portugués, ya le sacaron los intestinos y todo, se lo llevan para Portugal. Bueno, eso fue un consuelo mío. Dije: con razón no se paró. Pero me arriesgué, y de ahí en adelante lo he hecho. Y para la gloria de Dios. Muchos saben aquí que... ¿Cuántos saben que han resucitado 3? En el año 2010, Dios paró 3 muertos. Porque podemos creerle a Él y Él lo hace. ¿Ve? Él lo hace. Entonces yo le invito a ustedes a que tengan fe. ¿Cómo lo haga Él? No importa. Pero manténgase en paz en su hogar, manténgase en paz con sus hermanos, cambie su carácter, porque aquel que se humilla, el Señor dice que Él busca a los humildes para avergonzar a los sabios, al débil, al que no vale nada, para avergonzar a los fuertes. Entonces, mientras más usted baja, Cristo crece más en usted. Por eso Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que usted, hermana, hermano, baje para que Cristo resplandezca en usted. Ame con todo su corazón, de verdad. Perdone si tiene algo contra alguien, perdónelo, para que haya sanidad. Tus pecados te son perdonados. Fue lo primero que hizo Jesús. Vamos a pedirle perdón al Señor. Yo le pido perdón todos los días. Le digo: yo, Señor, yo no sé qué pequé hoy, porque Él dice que pecamos hasta con una mirada. Y todos los días le digo: Señor, en lo que te haya fallado, perdona.
¿Por qué? Hay una sola cosa que he aprendido yo y se la repito a usted hoy. Por el día de ayer no se vuelve a acordar más, porque el día de ayer ya pasó, no regresa. Lo que pasó, pasó y punto, no hay forma de devolverlo. No se preocupe por el día de mañana, porque usted no tiene ningún papel que le diga que mañana amanece vivo. Preocúpese por el hoy. ¿Cómo está viviendo hoy? ¿Está preparado por si él llega? ¿Para qué se va a preocupar por mañana si mañana no? Yo tengo un papelito por aquí. Creo que lo tengo. Ajá. Sí, este es. ¿Qué es esto? ¿De qué vale? Es la pregunta. ¿De qué vale que te arrodilles si tu corazón sigue de pie? O sea, me arrodillo por arrodillar. Pero yo tengo un corazón rebelde y sigue su propia vida, ese corazón. ¿De qué vale que con él camines si no estás dispuesto a morir por él? Estoy caminando en Cristo Jesús. Pero no has muerto para el mundo. Quieres caminar con Cristo Jesús, pero no has soltado el mundo para nada. ¿De qué vale que te visite si no lo vas a entender? Él puede estar allí en tu casa en la madrugada, esperando que hables con él, pero no le entiendo nada. ¿De qué vale que camines para irte lejos de él? ¿De qué vale eso? Caminando, pero voy en vía contraria, no hacia él, voy en vía contraria. ¿De qué vale? ¿De qué vale apartar y hacer lo que no es? ¿De qué vale querer vivir como si no fueses a morir? Yo tengo que saber cómo vivo hoy, como si fuera a morir hoy, porque no tengo papel para mañana. Usted puede decir, yo tengo un seguro de vida, pastor. Usted tiene un seguro de vida para que lo maten más rápido. Usted tiene un seguro de muerte, porque lo que le interesa es su seguro, lo van a raspar. ¿Se ha visto o no? Se ha visto. Yo conozco un muchacho que para quitarle el seguro y un poco de dinero que tenía el papá, lo mandó a secuestrar. Como si la eternidad no existiera. Y no soy loco. Aunque fuera, no podría vivir sin Jesús. Ya conocí el mundo y Él es todo para mí. Y Él dice, sin mí nada podéis hacer. ¿De qué vale el mejor perfume cuando tengo los pies del Maestro? Estoy más alto, decíamos ahora, ¿verdad? Estoy a los pies del Maestro. ¿De qué vale el mejor perfume? ¿De qué vale que otros me juzguen cuando Él me ha absuelto, me perdonó hace rato, borró mis pecados el día que me arrepentí? ¿De qué vale el menosprecio si Él a mí o por mí pagó el mejor precio? A veces no menosprecian y andamos por ahí. Pero tu maestro te desechó. No, debes de estar más feliz porque el más grande, el que hizo los cielos y la tierra, está de tu lado. ¿De qué vale que me ignoren? Eso es otra cosa. Hoy no me miraron, hoy no me volvieron a hablar. ¿De qué vale que te ignoren si Él a mí o a ti te dio un nombre, Hijo de Dios? ¿De qué vale que me echen de donde estoy
Si la Biblia dice en el Salmo, con todo eso y Él te recogerá. Eso está escrito. ¿De qué vale que me deseche si Él mi vida guarda para siempre? ¿De qué vale la traición si está conmigo el Consolador? ¿De qué vale el dolor si conmigo está Dios? ¿De qué vale que lo diga si ya todos lo saben? Dios es el más grande y es el dueño de mi vida y es el dueño de sus vidas. Vamos a vivir en paz. Por donde sea, paz. Y hágase esa pregunta, ¿de qué vale? Si no me habla, si yo tengo comunión con Él, Él es más importante que todo, Él está por encima de todos, Él es el más grande de todos y es mi Salvador. Amén. Los bendigo. Denle gracias a Dios que terminé. Thank you.